En este video vamos a trabajar con la creación de un proyecto. Vamos a trabajar un poco diferente con respecto al proyecto anterior, porque ahora necesitamos un paquete que se llama yarn, que este yarn va a funcionar como el npm, y lo que hace es que sea un administrador de los paquetes de JavaScript. Entonces necesitamos instalar este paquetito yarn para poder trabajar con nuestro proyecto, porque necesitamos ciertas características especiales. Entonces ponemos npm install --global y yarn, le damos enter, y bueno, esto dependiendo puede tardar un poco. De momento yo voy a pausar el video y ahorita que termine ya muestro el resultado. Bien, aquí creo que fue un poco rápido, quizá porque ya lo había hecho antes, entonces quizá ya no instaló tantos. Es posible que ustedes, que sea la primera vez que lo instalen, les aparezcan más paquetes, ¿no? Entonces aquí creo que les va a aparecer muchos más paquetes. Bien, entonces una vez que ya lo tienen instalado, ahora vamos a verificar algunas versiones que tenemos instaladas, porque para este proyecto necesitamos un poquito actualizado el Node. En mi caso yo tenía un Node bastante viejito, entonces lo que hice fue volver a instalar, irme a la página de Node y volver a instalar, y ahora ya tengo la versión 16.13.2. entonces revisen que su versión sea mínimo esta. Si tienen una anterior, entonces mejor váyanse a la página de Node y vuélvanselo a instalar, ¿no? Para que les agarre la versión más nueva. Y voy a revisar la versión de yarn que instalé, y tengo la 1.22.17. Entonces con estas versiones vamos a trabajar. Les repito, lo de las versiones es importante porque vamos a utilizar algunas herramientas un poco, bueno, relativamente nuevas, que no soportan versiones viejitas, ¿vale? Entonces es importante que revisemos nuestras versiones. Bien. Vamos a crear el proyecto con yarn. Ahora ya podemos utilizar este paquete yarn create React. Es muy parecido, ¿no? App y el nombre de nuestro proyecto. Le vamos a poner IoT app. Recuerden que el nombre va sin espacios, todo en minúsculas. Le damos enter. Esto también va a tardar un poco, entonces voy a pausar de mientras el video y ya les muestro el resultado final. Bien, ya terminó la instalación. Más o menos tomé el tiempo y fueron 10 minutos que tardó. Yo creo que depende mucho también del internet de nuestro equipo, ¿no? Así les debe de quedar. Puede ser que les aparezcan warnings, pero eso no pasa nada, mientras no les marque ningún error, ¿no? Entonces esto sería el resultado. Bien, entonces ya tenemos creado nuestro proyecto. Ahora yo lo creé en C users en Noemi, entonces ahí es donde debe de aparecer la carpetita de IoT app, ¿no? Ahí está ya creado nuestro proyecto. Voy a regresar y ahora voy a instalar unas dependencias que vamos a necesitar durante el transcurso de todo el proyecto. Entonces de igual manera utilizamos el yarn y estas dependencias, por ejemplo esta de React Router, nos va a servir para crear nuestras rutas y podamos movernos de página, ¿no? De páginas en nuestra aplicación. Tenemos esta que nos va a permitir pues conectarnos a una base de datos. Tenemos esta otra. Redux es un contenedor de estados, entonces, para que podamos ir guardando los estados de algunos elementos, pues tenemos que hacer uso o mandar a llamar este Redux. Pero les repito, estas son cosas que durante el transcurso del proyecto pues vamos a estar utilizando. Voy a revisar que lo haya escrito bien. yarn add history @5, react router dom @6, firebase @8.10.0 y react redux y redux2. Bien, damos enter. Esto también va a dilatar un poco, entonces voy a pausar un poquito el video en lo que termina todas estas instalaciones. Bien, ya terminó la instalación.
Y ahora vamos a movernos a nuestra carpeta del proyecto. Se llama IoT app, allí. Y vamos a iniciar nuestro servidor. De igual manera utilizamos Jar para esto. Y Start. Y con esto ya estaremos iniciando nuestro servidor. Bien, ya tenemos nuestro proyecto, vamos a minimizarlo. Voy a minimizar esto también. Y hay que abrir el proyecto en el Visual Studio para que podamos trabajar con él. Vamos a hacer unas pequeñas configuraciones iniciales, más bien sería una pequeña limpieza de nuestro código, todo nuestro proyecto. Cosas que no vamos a utilizar, por ejemplo esto del logo, lo podemos eliminar, porque no nos va a servir. Bueno, este report web tampoco nos va a servir, entonces lo podemos eliminar para que quede un poco más limpio nuestro proyecto. Setup test tampoco nos va a servir, entonces lo podemos eliminar. Index.js lo dejamos, index.css lo dejamos si nos llega a servir. El app test lo eliminamos, este no nos va a servir. El appjs lo eliminamos también. Y después vamos a crear otro archivito. Y el appcss también lo vamos a eliminar. Entonces, de mientras debemos de tener nada más el index.css, el index.js y todos estos archivitos, ¿no? Vamos a crear un archivo aquí dentro de source que va a ser como nuestro app, pero le vamos a poner app IoT o IoT, ¿no? Que quieran llamar. Ahí está. Y ahí va a ser como que nuestro componente principal, ¿no? O el app que teníamos. Vamos a crear nuestro componente, export cons, y el nombre, app IoT. Por lo general vamos a estar trabajando con esta estructura de componente, un export, la palabra reservada cons, el nombre, igual, paréntesis, flechita gorda y llaves. Por lo general así vamos a estar manejando los componentes. También los podríamos manejar con function, pero por este proyecto vamos a trabajarlo así. Bien, vamos a retornar. Bueno, aquí es paréntesis. Aquí. Y vamos a retornar de mientras una etiqueta P para que no nos dé ningún error. Así. Más para que nos retorne algo. Bien. Y lo vamos a mandar a llamar en index. Ya ven que aquí en index por general manda a llamar a app, pero este app ya no existe, ¿no? Entonces sería app IoT. Así se llama nuestro componente. Aquí, ¿no? Así se llama nuestro componente. Bien. También en este archivo vamos a borrar algunas cosas. Por ejemplo, todo esto. Ya no tenemos el archivo report web vitals. Y todos estos son comentarios, entonces lo podemos limpiar un poco. También estos imports podemos borrarlos porque no se están utilizando. Guardamos cambios. Y aquí en los imports vamos a mandar a llamar a nuestro archivo donde se encuentra nuestro componente app IoT. Entonces vamos a ponerlo por acá. De hecho creo que, bueno, lo podemos escribir así tal cual, pero de preferencia si nosotros lo hacemos el autorrellenado, por ejemplo así, ya solito nos va a lanzar toda la ruta, ¿no? Y así evitamos que nos podamos confundir al momento de estar escribiéndolo. Bien. Y así nos debe de quedar.
ya nos aparece la P, ya no tenemos información que no sea relevante para nuestro proyecto. Y esto sería todo para este video de creación del proyecto.